Es un gusto conversar con ustedes respecto a la importancia de donar sangre en estos tiempos. Recuerdo cuando era niño, he sido niño alguna vez por si acaso, ¿no? Existía un gran temor, un temor increíble a ciertas cosas. No voy a poner en relevancia el tema del comunismo, no voy a poner en relevancia, pero sí había un temor a morir en una conflagración atómica, morir en una situación que nos estaban creando alrededor. Las noticias, el periodismo, la gente hablaba de la invasión cubana, de los ataques nucleares entre Rusia y Estados Unidos. Y ese era un gran temor que nos azotaba a todos los que fuimos pues, en aquel entonces niños, ¿no? Hoy en día vivimos un tiempo parecido, donde el temor es morir, pero morir por una cosa tan insignificante y minúscula como un virus. Nadie iba a presagiar, ni nadie se iba a imaginar que en el tiempo un elemento, una partícula ni siquiera viva, como es un virus, iba a hacer todo lo que está haciendo hoy día en nuestra humanidad completa, a todo nivel. Y ese temor, pues, lo grafica Bill Gates en una conferencia que da en el 2015 y dice que el desastre que más le preocupaba, como a mí, era una guerra nuclear. Y en su casa habían instalado en el sótano un barril donde habían puesto comida y agua para en caso de un supuesto ataque nuclear, se iba pues al primer aviso a descender, bajar y esconderse. Ni siquiera a esconderse pues de una manera, llamémosle, brutal y patológica, ¿no? Sino escondernos del ataque nuclear. El mismo Gates dice que luego de haber visto eso, haber pasado eso, que casi nosotros los que tenemos algunos años más que algunos de ustedes, íbamos a estar ante otro tipo de ataque, sin la relevancia de ser un ataque dirigido por un ser humano, sino por la propia naturaleza, que nos está demandando, que nos está obligando a mirar hacia adentro, a mirar hacia nuestra propia naturaleza, a mirar hacia nuestro íntimo, es decir, mirar hacia adentro de nosotros. Entonces, este miedo, este terror, ese temor que surgía a los ataques nucleares, se tradujo en esto. El miedo que tenemos a los virus, a las bacterias. Ya no van a ser los misiles que van a poder acabar a la humanidad, o que pueden acabar con la humanidad. Van a ser las bacterias. Y otro gran problema que tenemos es la falta de empatía, la poca sensibilidad que tenemos en relación a nuestros congéneres. Hemos visto cómo nos estamos centrando en muchas cosas muy personales, muy particulares. La pandemia, este gran flagelo que hoy nos azota, también ha afectado no solo pues hasta a la gran parte de la humanidad, sino los sistemas que manejamos. Y uno de ellos es el banco de sangre. La donación se ha venido afectando por esto. Hoy nos escondemos, hoy estamos cuidándonos, en otras palabras. Y quizás invertir la figura, hoy nos estamos cuidando y nos estamos escondiendo. ¿Y con qué propósito? Salvar nuestras vidas, que eso es lo que realmente importa. Pero, ¿qué pasa de aquellos que están enfermos y están requiriendo sangre? ¿Saben que el sistema nacional, el sistema mundial, está siendo afectados por esta situación? Estamos recibiendo mensajes permanentemente diciendo, ok, no salgan de su casa, cuídense, manténganse aparte, alejados. No nos estamos volviendo egoístas,
pero sí está afectando muchas situaciones. Miren Arequipa lo que viene sucediendo, lo que viene pasando. Hoy estamos en la antesala de una tercera ola, una ola que era totalmente inesperada dentro de nuestros parámetros epidemiológicos. ¿Por qué sucede? Pues porque lamentablemente no hemos tomado las medidas, no, las autoridades no han seguido el paso de todas las implicancias que podían haber tenido al haber hecho una reunión política acá, al haber liberado actividades, al no haber controlado cierto tipo de actividades. Recuerden, las personas podemos vivir, pero para vivir debemos tener medios de subsistencia. Pero vamos a enfocarnos en el tema de la importancia de la donación de sangre en tiempos de la pandemia. Las medidas que se han tomado han obligado a que nos repleguemos. Todo esto ha hecho que los hospitales pues, se conviertan en hospitales COVID, la mayoría. El hospital donde yo laboro regularmente es el Hospital Nacional de Salud. Y hoy es un hospital COVID. Hoy hemos enterrado a una médico joven, talentosa, brillante, que ha fallecido esta madrugada. Hoy ha salido de nuestras instalaciones con el dolor pues, que implica perder un colega, más una colega talentosa y brillante. Ese repliegue de la actividad hospitalaria hacia los temas de la COVID también ha hecho y ha incidido mucho en el manejo de otro tipo de pacientes. ¿Qué estamos haciendo por los pacientes quirúrgicos, por ejemplo? Lo estamos operando en otras instalaciones o estamos postergando sus intervenciones, pero muchos de ellos quieren y requieren sangre. ¿Qué hacemos con los niños que tienen necesidad de sangre porque padecen una enfermedad del tipo neoplásico? ¿Qué hacemos con las madres embarazadas, los accidentados? Si todo esto no está siendo atendido, no está siendo, provisto adecuadamente. Estamos, como mencionaba hace un momento, escondidos en nuestro sótano, esperando que la bomba pase, que los efectos de la guerra nuclear pasen. En este caso de esta guerra que estamos viviendo contra este miserable virus. Entonces, ¿cuál es la importancia de donar en estos días? Eso es una pregunta que quizás todos nos hacemos, pero que pocos podemos absolver. El Perú es uno de los países que menos dona sangre. Nuestras cifras son realmente de vergüenza, ¿sí? Por decir menos así. Si estaba alrededor de pues, el 0,1% de donación voluntaria, porque casi la gran mayoría de donantes son por reposición, que es una de las formas. Hoy día pues esto ha disminuido a valores que no nos tenemos tabulados, pero que dicen pues que estamos cada vez con mayor escasez. Es por eso que las estrategias que se han diseñado, las entidades que captan sangre, ya sea los grandes hospitales, el Instituto Regional de Salud, el IDEN, las clínicas particulares, están buscando alternativas para poder llevar y contar con unidades de sangre que pueden servir para salvar vidas. Esta situación, como ustedes saben, pues no es fácil y requiere mucho de la solidaridad, del valor que le demos a esa parte humana que tenemos todos dentro. Sin ese sentido humano, sin ese sentido, llamémosle solidario, muy poco o nada se puede conseguir. ¿Cuántos de ustedes han donado sangre? Es una pregunta que se las hago al aire. Hemos donado así de motu propio, hemos hecho una donación generosa, altruista, sabiendo que podemos salvar vidas. Quizás le hemos dado a un amigo, a un conocido, a un familiar. También cuenta, porque con ello hemos contribuido a salvar vidas. Pero donar debe ser un acto de generosidad
y humanidad casi permanente desde que somos capaces de tomar decisiones. Y esa es una de las condiciones que las personas podemos hacer, ¿no? Tener 18 años ya nos hace pues libres de tomar decisiones. Ya somos adultos jóvenes, y esa condición nos permite ir y acudir a un centro de donación, dar nuestra sangre, un procedimiento sencillo que no demanda mayor cosa que un poco de tiempo, un poco de voluntad, tener una buena vena y un gran corazón. Pasar una pequeña entrevista, luego someterse a una pruebita que mide nuestra hemoglobina, nuestro hematocrito y grupo sanguíneo, que es muy determinante para este tipo de actividad. Y luego vamos a una camilla de donación. No sé, Fernanda, tenemos las imágenes de la campaña de hoy día en la mañana, por favor. ¿Están para todos? Sí, les estoy. Por favor, síguelas pasando con un poco de lentitud porque voy a ir acompañando con la presentación estas imágenes, ¿no? Ahí estamos viendo algunos de los donantes, algunas de las personas que nos han acompañado hoy día, lo cual yo quiero decirles que ha sido todo un éxito realmente. Y vemos las instalaciones de la clínica Paz Holandesa, que hoy tuvo una muy notable participación en la captación de donantes y todo esto. Como verán, no es una actividad muy compleja, no demanda mayor equipamiento, pero sí pues el gran corazón de la gente que ustedes ven ahí en estas camillas de donación. Sigue la presentación, Fernanda, por favor. Ahí ven a gente donando, vean la tranquilidad de algunos. Esto pues es una actividad muy sencilla. ¿Qué requisitos? Eso lo sabemos todos, pero se los voy a repetir un poco a grosso modo para que podamos hacer un recuerdo. Primero, ser mayor de edad, tener de 18 a 65 años de edad. Se puede donar después. Hay algunas personas que superan esa edad y donar si es factible, si están en buen estado de salud, si no tienen ninguna enfermedad ni alguna cosa que pues les impida hacerlo. Luego, ser ciudadano, pues, que puede identificarse con un documento que le da la facultad de poder hacer una decisión y una elección particular, ¿no? Es decir, se dona porque uno quiere y se dona porque uno está en la capacidad de decidir, pues, por ello, ¿no? El siguiente parámetro es no estar enfermo. Por lo menos no tener enfermedades crónicas. No ser diabético o insulinodependiente, no tener enfermedad de tipo cáncer, no tener algún tipo de problemas infecciosos, haber tenido o ser portador del VIH, la hepatitis C o B. En el caso de las hepatitis, mucha gente dice, yo he sufrido hepatitis, yo he tenido hepatitis. No es necesario que uno pues pase por el drama de tener una hepatitis C o B. Muchos de nosotros, casi todos, hemos tenido la hepatitis A, consecuencia de nuestra alimentación. Sucede mucho, es una enfermedad que nos da a casi todos cuando somos niños, pero esta no deja pues ese daño a nivel interno, digamos, que impide la donación. Otra de las llamemos condiciones para hacer la donación, ese pelapín es, para hacer la donación es estar pues no estar embarazada en el caso de las mujeres, no estar menstruando también. Por otro lado, es importante saber que la donación tiene periodos relacionados a la capacidad de regeneración de nuestra sangre. Hay un factor que se llama hematopoiesis, que es un proceso natural del organismo en la cual hace una renovación de los glóbulos rojos. Esta es regular y constante, y eso hace que una persona adulta, con las condiciones que tiene, está sana, etcétera, etcétera, pueda donar cada 4 meses el varón, porque es el tiempo
más o menos. Mira, un hematíe o los hematíes se regeneran cada 120 días. Si uno traduce eso en números, en tiempo, son 4 meses, ¿no? O, perdón, 3 meses, no, perdón, 4 meses. Y eso hace que en el proceso de la regeneración uno ya puede tener un nuevo contingente celular de la línea roja que hace que sea factible donar en el varón, repito, cada 3 meses y en la mujer cada 4 por las condiciones asociadas a su propia naturaleza. Eso es pues lo formal. Eso hace que las personas podamos ser donadores casi permanentemente desde que somos adultos jóvenes hasta una edad avanzada, como la mía, por ejemplo, sin tener mayor problema. Conozco una persona que ya hizo hoy su donación número 71 y aún sigue pensando en seguir donando. Figúrense eso, ¿no? ¿Qué otra cosa sucede? Hay muchos temores, hay muchos prejuicios a la donación. Parten de la idea de que esto engorda. Puede engordar, pero no producto de la donación de sangre, sino de la intención de recuperar lo perdido. Lo que hemos retirado de un organismo, de un cuerpo humano, es un tejido, es la sangre. Ese tejido está compuesto en el 70% de agua. Agua que está dentro las células. ¿Y cómo se recupera? Obviamente consumiendo líquidos, porque eso es pues, lo que hemos donado. No es necesario comerse algo muy taipán y muy potente para poder recuperar esto. Pero en la creencia general estamos siempre pensando en, bueno, recuperémonos comiendo bien, comiendo fuerte, nos vamos a empujar un buen adobo y eso nos va a servir. Eso es lo que engorda, no el donar sangre. Otras personas piensan que estamos nosotros expuestos a contraer una enfermedad. Eso también es falso, es un prejuicio que se ha creado producto de, bueno, la idea de que nos van a poner una aguja y a través de la sangre va a ingresar algún bicho, alguna bacteria, un virus a nuestro organismo que nos va a enfermar. Las bolsas y sus elementos, es decir, tubuladuras, agujas y demás, son altamente seguras. Esto es casi imposible. Primero porque son selladas. Los sellos provienen de fábrica y solo se abren en el momento de ser empleadas. Y luego de su utilización, las partes que entraron en contacto con el donante pues se eliminan de acuerdo a los protocolos que existen, ¿no? Ese es un prejuicio muy marcado también, que nos podemos enfermar. Otro, que nos vamos a debilitar, que vamos a quedar deshabilitados por mucho tiempo. También es falso, puesto que la donación lo único que nos obliga, como les mencioné, es a tomar líquidos, descansar. Obviamente no vamos a hacer ejercicios intensos, deportivos o de otra especie o índole que nos hagan pues, tener un problema serio, ¿no? De agotamiento y demás. O sea, por eso se recomienda que no hagamos pues, levantar pesos, hacer ejercicio o alguna palomillada como pues qué sé yo, para correteando a alguien, ¿no? Eso tampoco está bien, ¿no? Esa es otra de las cosas que tiene la gente como un prejuicio formado y marcado, que nos vamos a debilitar. ¿Cuántas veces he visto a gente que luego de donar pues se desmayan, sienten cosas, pierden la conciencia por un ratito? La mayor parte de estas situaciones es por la ligera pérdida del volumen de sangre asociada a la expresión del organismo en la fase emocional, la cual hace que tengamos pues esa sensación, esa percepción
que se nos oscurece todo, que vamos a estar... Puede ser, pero hay un factor, como les decía, la lipotimia, el miedo a las agujas, el miedo a la sangre, el miedo a que algo pase. El miedo es natural, está implícito en nuestro ser, ¿no? Todos tenemos temor a muchas cosas, pero esto no significa pues que vamos a morir, vamos a sufrir algo serio, grave y que nos vamos a quedar ahí en la camilla de extracción. Eso no sucede, no es posible, ¿ya? Y así, asociado a esos prejuicios, pues también tenemos que ver la contraparte, ¿no? Cómo reaccionamos emocionalmente, cuál es el motivo que nos obliga o nos lleva o nos motiva a donar sangre. Como les repito, uno de los grandes factores o valores está en la motivación personal de contribuir a la salud y probablemente a recuperar no solo la salud, digo, y recuperar pues esto de una manera que podamos nosotros hacer con esa tarea tan fácil de donar sangre, ¿no? 5 personas, 5 pueden ser salvadas por una donación. Esa tranquilidad, ese mensaje que está implícito en ese número, nos debe decir el valor de la donación, el valor que significa y tiene estar haciendo este acto de amor a la humanidad, un acto de altruismo y demás, ¿no? No sé, quizás algunas preguntas en este punto, para ver si la cosa ha quedado clara. Si alguno tiene alguna pregunta, sería interesante para poder absolvérsela. Tómese la libertad porque estamos en una conversación. Sí, buenas noches, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Por favor, adelante. ¿Hasta qué edad se puede donar, no? Porque antes escuchaba yo que los mayores de 60 ya no pueden. Y me gustaría saber si es posible, hasta qué edad hay un límite, digamos, para poder yo donar. El límite legal nacional y casi por consenso internacional está en 65 años de edad. Recuerden que la OMS ha hecho variantes relacionadas a los parámetros que dictan, digamos, los estadios de los grupos etarios, es decir, hasta qué edad una persona es considerada niño, bastante niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor. Y curiosamente la línea esta ha variado. El adulto joven inclusive está hasta los 65 años de edad. Recuerden que hay condiciones. Una persona puede llegar a los 65 años en muy buen estado físico, si se cuidó, si evidentemente tuvo una vida manejada con mucha mesura. Y esto puede ser pues hasta edades mucho más avanzadas. Hemos tenido donantes voluntarios de 70. El adulto no más viejo, sino el que más edad tenía en el momento que alguna vez le extrajimos sangre, en mi experiencia tenía 75 años de edad, que donó para su hijo. Y no tuvo ningún problema. Su sangre estaba perfecta, el estado de salud del señor respetable, estaba en muy buen estado físico y obviamente pues por las compatibilidades de grupo, el joven era de un grupo de sangre negativo, que era pues el mismo grupo que tenía el padre, y tuvimos dificultades para conseguir. Y bueno, el señor se ofreció, dijo, bueno, soy una persona sana, me cuido mucho, aún hago cierta actividad deportiva, y le sacamos la sangre y funcionó para
hacer la transfusión de su hijo. Ahora existen otras circunstancias, pues no todos tenemos una evolución biológica acorde con los años. Pues recuerden, no existe el parámetro edad íntimamente relacionada con cómo uno envejece. Hay personas que apenas han llegado a sus finales de la década de los 40, 50 y están pues realmente en estados muy lamentables, si se puede decir, ¿no? Y no solo es producto de sus hábitos, la consecuencia de sus acciones, sino también hay gente pues que envejece porque el factor genético del envejecimiento aparente está pues dentro de ellos, ¿no? Eso es lo que les puedo mencionar al respecto. Es una tarea muy importante evaluar la condición física. Para eso siempre va a estar el médico al lado del equipo de donación, que va a tener pues las herramientas y va a diseñar una estrategia adecuada que va a permitir que la donación sea pues bien llevada, bien conducida, y esto siempre asociado a la capacidad de las personas que van y acompañan las actividades de la donación. ¿Alguna otra interrogante? Espero haber absolvido su pregunta, señora Tejada. ¿Alguien más quisiera, por favor, preguntar? Doctor, muchas gracias. Disculpe que siga con mis interrogantes. Lo que pasa es que yo en algún momento hice donación y digamos como que me dejaron como para que yo siga donando cada vez. Pero bueno, ya tengo 61. Y bueno, yo quería, por ejemplo, preguntarle también si es que son con leucocitos menores de 4.000, por ejemplo, podría ser una buena donante. La leucopenia no se puede valorar en el momento. No todos los laboratorios, no todos los sistemas de donación hacen una valoración primaria de los leucocitos. Recuerden que cuando nosotros donamos nuestra sangre, primero, nos van a hacer una puntura en un dedo y nos van a sacar el grupo sanguíneo y el hematocrito. Esto va a valorar poco más o menos, contundentemente el grupo sanguíneo, pero poco más o menos nos va a dar una interpretación de la hemoglobina de nuestro organismo. Pero no nos va a detectar la presencia de alguna enfermedad infecciosa o algo así. Para eso hay un interrogatorio. Nos van a mandar una hoja en la cual nosotros vamos a añadir datos de manera muy sincera, bastante confidencial, en la cual pues nos van a preguntar no solo nuestra edad, nuestros hábitos, el tipo de alimentación que tenemos, hasta temas como nuestra religión y demás, pero dentro de ello le preguntan a uno sobre su vida sexual, donde uno va a tener que ser sincero y decir si tuvo o no parejas, o si estuvo en situaciones en las cuales pudo haberse comprometido su salud, como por ejemplo viajes a zonas endémicas de ciertas enfermedades y demás. Y posteriormente pasa uno a la donación. Luego de hacer la donación, esta sangre va a ir al hemocentro, donde va a ser testeada. Las pruebas que se le hacen a la sangre son las que todos conocemos: VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, el antígeno de superficie, Chagas. Bueno, esas son las pruebas que estamos haciendo regularmente. Y el HTLV virus, que son las enfermedades que son fácilmente transmisibles por la sangre, o las que más comúnmente se transmiten por la sangre. Entonces, esas pruebas se están haciendo regularmente. En este tiempo, en estos momentos de pandemia, también se está haciendo la prueba rápida para el coronavirus, IgG e IgM. Es muy importante porque también esta patología, pues, que ustedes han visto como pues una tempestad en medio de este mar de convulsión que vivimos, ¿no? Entonces, todas esas pruebas se hacen
descontando la del coronavirus que se hace ya en el área de donación, las otras pruebas se hacen en el hemocentro, es decir, en el laboratorio del instituto que va a preparar la sangre. Cuando esta sangre ya ha pasado esas pruebas, después se hace una valoración, ¿no es cierto? La sangre que no es apta no nos va a servir. Entonces se va a poner un mecanismo, un sistema de notificación. Por eso es importante que en la entrevista, en la hoja de evaluación primaria, demos nuestros datos de una manera adecuada, para así poder hacer seguimiento de los casos. Ahora, el hemograma también se está haciendo, y eso va a resolver la interrogante que usted plantea. En el hemograma nosotros hacemos una valoración integral de los elementos que componen la sangre. Entonces ahí vamos a ver si es que hay algo que pueda determinar que esta sangre sea invalidada o se valide correctamente. Es decir, el número de Matías, el número de leucocitos y cuál es la fórmula que tiene esta composición de leucocitos, ¿no? Es ahí donde podemos detectar leucopenias, podemos detectar algunas otras alteraciones, ¿no? Linfocitosis, cosas que nos van a permitir hacer diagnósticos primarios relacionados a alguna problemática hematológica, ¿no? Entonces, como les repito, no es un proceso simple en el cual solo uno va, la sangre va a un depósito, este depósito pasa de frente al banco y listo. No, se le examina. Cuando ya la sangre ha sido tamizada, que ese es el procedimiento, pasa a ser fraccionada, pasa a ser dividida en procedimientos mecánicos, de centrifugación, refrigeración, etc. Y se dividen los componentes que tienen. Les mencioné que habían elementos formes y de ahí sale el paquete globular, sale plasma, salen plaquetas, que son componentes importantes, ¿no? Y todos esos tres elementos siguen procedimientos de separación y se van almacenando pues, de maneras adecuadas, marcando sus tiempos para ver su utilidad y empleo durante los periodos que tienen habilitados como tal. Por ejemplo, el paquete globular dura pues 3 meses, las plaquetas solo 5 días, el plasma pues tiene una duración mucho más larga, por ejemplo. Pero recuerden, siempre se va a hacer a través de procedimientos estandarizados que van a darle a uno la seguridad que esa sangre no va a ser sino una herramienta adecuada para poder tratar gente de la manera más segura y que va a permitir que sea usada pues para poder hacer los tratamientos que se tengan que hacer. Ahora, si como en el caso suyo 4.000 leucocitos pues aún no tiene el valor de de leucocitos bajos, ¿no? Aún está dentro de un parámetro normal y eso hace pues que sea empleable. Como le decía, la edad no es un factor que impide. Estamos ahora con 65 años. Obviamente debemos considerar la capacidad de regenerar, disminuye con la edad. Pero como le mencioné, hay gente que sigue donando a pesar de tener más de 60, 65, siempre y cuando pase pues, los parámetros que se exigen para poder hacer una donación segura, ¿no? Y no tener un problema después de donar, obviamente. ¿Tienen alguna otra interrogante? ¿Alguna preguntita? Doctor, una persona que tiene 63 años pero es hipertensa, ¿puede donar? La hipertensión tratada va a hacer que la persona tenga una condición casi de normalidad.
Si la hipertensión tiene problemas severos, es decir, las crisis hipertensivas son continuas, se asocian a otro tipo de problemas, como por ejemplo cefaleas intensas y demás, es preferible abstenerse, por una razón simple. Vamos a tener un condicionante que va a disminuir un poco el volumen de la sangre en nuestro organismo y va a hacer que tengamos pues problemas, ¿no? No es un impedimento, como le digo, no dice que uno no puede donar porque es hipertenso, pero si esta no está controlada, no está medicada o tiene periodos de exacerbación intensos o está en pleno proceso, la donación debe ser, por lo menos en ese momento, no considerada como posible, ¿no? Es importante que uno cuando va a donar tenga esa capacidad de sincerarse con el entrevistador o la entrevistadora que esté en el momento. Es muy importante porque esto hace que la donación sea segura. Y cuando hablamos de donación segura, estamos hablando que sea segura para el donante, segura para el receptor, segura para el personal que saca sangre. Sería muy irresponsable que yo vaya a donar, como hacen muchas personas, estos señores que pertenecen a esas bandas de venta de sangre, ¿no? Que empiezan a consumir productos de hierro y demás y están donando porque venden sangre. Eso es irresponsable, eso es uno de los grandes flagelos que tenemos en los hospitales. Les llamamos vampiros, y lo que hacen ellos es vender sangre. Tienen establos, así se hacen conocer, y los establos los generan en las universidades, en los institutos. Buscan jóvenes como muchos de ustedes y les pagan una miseria, 40, 50 soles, pero ellos venden esa sangre dependiendo del grupo. Mientras más raro sea el grupo, mientras más difícil de conseguir, pues llega a valores como 1000 soles, por ejemplo, una unidad de A negativo. Pero ¿cuánto le pagan al que dona? 100 soles. Y si quiere. Esta gente, pues lamentablemente no hay cómo castigarla, porque esto, a pesar de ser un delito, lo consideramos como tal, la legislación no la contempla como tal. La legislación es muy blanda. Y recuerden, estamos donando un tejido muy importante, pero si lo estamos regenerando artificialmente, entre comillas, usando elementos como compuestos férricos o sobrealimentación, nos estamos haciendo daño. Otro de los grandes problemas es gente enferma, gente que tiene hepatitis, que tiene el VIH, que también están vendiendo su sangre. Se empezaba a considerar, por ejemplo, recibir sangre de pacientes VIH para darle a pacientes VIH. Pero ese es un grave problema, es un gran peligro, porque esto nos puede llevar pues a contaminar nuestras unidades, contaminar nuestros equipos, maquinaria, refrigeradoras, y lo más grave y terrible, la posibilidad de contaminar a un trabajador, a alguna persona que esté sacando sangre, manejando sangre, manipulándola, fraccionándola y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy prudentes. La donación está diseñada para que la gente buena, la gente con sensibilidad social, con espíritu altruista, done su sangre para salvar algunas vidas, como ya les mencioné. ¿Ya? Voy a repetir algo que siempre para mí es muy, muy sensible, muy, muy triste. El Perú quizás es el país que menos donantes voluntarios tiene en Latinoamérica. Solo estamos por encima de Bolivia, al mismo nivel que Ecuador, que Colombia, pero por muy debajo de sociedades mexicanas, Argentina, Brasil, Uruguay. Eso genera pues un gran pesar en nosotros los que estamos dedicados a este trabajo, ¿no?
Pero con ustedes empecemos, pues. Es muy fácil donar, demanda poco tiempo, el dolor no está muy implícito porque es una sola clavada, bueno, 2 clavadas, una en el dedo que ni se siente y la de la extracción. Pero créanme que la satisfacción que genera es pues incomparable. Una satisfacción que se lanza así a lo que no conocemos, a las personas que ni sabemos quiénes son, pero que se van a beneficiar con nuestra sangre, que se va a regenerar y va a seguir siendo posible captarla sin mayor problema, sin mayor cosa. ¿Alguna otra pregunta? Ya no quiero aburrirlos porque ya estamos a punto de terminar. Buenas noches, doctor. Perdón. Disculpe. Sí, siga, por favor. Una consulta, doctor. Para Marisol, poder sí. donar sangre, ¿cuánto de hemoglobina tiene que tener la persona? Esa es una pregunta muy importante. La hemoglobina en el varón es distinta a la de la mujer. Los valores del varón dependen mucho, bueno, de todas las personas, dependen mucho de la altitud donde se viva. Nosotros los que vivimos en Arequipa tenemos una hemoglobina ligeramente más alta que los que viven en Camanamo y en Tolima, por ejemplo, ¿no? Entonces este es el primer factor. Se ha estipulado que para que un varón done debe estar por encima de los 15 gramos por ciento. ¿Ya? Nosotros tenemos eso estipulado. Y una mujer pues siempre tiene un poco más bajo por varias razones. Una de ellas es pues la menstruación, la biología propia. Entonces con 14 gramos por ciento es posible obtener una donación muy adecuada. El estar por debajo, no muy por debajo, puede ser susceptible de ser aceptado, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Recuerden que viene evaluación física también. Valores por encima de 17, 18, tampoco permiten la donación de sangre, porque esa sangre ya está muy densa. La concentración de hematíes es tan alta que estos se vuelven incompetentes. Es como pretender ingresar a voy a hacer una figura así media extraña. Se abren las puertas de un local y todos queremos entrar a la vez. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a atracar, nos vamos a atorar, no vamos a poder entrar. Pero si nos organizamos y nos ordenamos, de acuerdo al diámetro de la puerta, vamos a poder pasar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, dependiendo del ancho de la puerta. Es una comparación un poco burda, pero mientras nuestra hemoglobina está entre esos valores, entre 15, 14 gramos por ciento a 17 hasta 18 gramos por ciento, no va a haber problema. Pero si está muy por debajo, no va a haber concurrencia y muy por encima va a ser demasiada, no la vamos a poder captar. En un lado están, en la parte baja, es muy poco, y en la parte alta, pues por encima de los valores que les mencioné, es demasiado que el hematíes se vuelve insuficiente, incompetente y no nos va a poder servir para hacer una donación adecuada. Por lo tanto, esos extremos no permiten la donación. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, buenas noches. Felicita, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, quería hacer una consultita, o a lo mejor ya lo habrán hecho, pero yo lo que quisiera saber si una persona que tiene tatuajes, la cantidad, o sea, por cantidad de tatuajes, ¿podría donar sangre? Bien, esa es una pregunta que siempre nos han hecho y genera un poco de controversia. Los tatuajes hoy en día no son pues ningún símbolo o signo de mala vida. Solía ser antes, y disculpe que lo menciones, era un signo de desadaptación social. Y se hacían bajo condiciones poco adecuadas, ¿no? Utilizando agujas recicladas, tintas poco adecuadas. Eso hacía que las condiciones pues no fueran las más propias. Pero hoy ha cambiado esa figura. Hoy se usan agujas descartables, tintas que tienen poca
nocividad, poca afectación. Entonces esto hace que haya mayor seguridad. Pero aún así, nosotros tenemos que tener ciertos parámetros que condicionan la donación. Y hoy, independientemente del tamaño del tatuaje, de la cantidad de tatuajes que tenga la persona, el último o la última actividad del tatuaje debe haber sido por lo menos un año antes de la pretendida donación. Un año. Nos vamos a encontrar en algunos hemocentros, en algunos hospitales, en algunas clínicas, que lo miran. Entonces, si miran a la persona con el tatuaje, y van a decir, no, no se puede. No, eso no es cierto. Uno puede exigir donar siempre y cuando el tatuaje sea más hecho más allá de un año atrás. En esa condición sí es factible y no va a haber ningún problema. No por estar tatuados vamos a ser malas personas. No por estar tatuados nuestra conducta no va a ser la adecuada. Más bien hay que agradecer a esas personas que a pesar de los prejuicios que se puedan generar alrededor de ellas, tienen esa capacidad y el valor de venir a hacer una donación y debe hacer respetar su posición y su derecho. Felicita, con eso creo haber respondido a tu interrogante. Sí, doctor, muchas gracias. A ti, más bien, por muy buena pregunta. Bien, nos quedan unos minutos. Nos vamos a utilizar para... No sé si hay alguna pregunta más, quizás alguien tiene algún interrogante, alguna duda. Yo quisiera que cuando termine esta reunión, el equipo de marketing se va a poder comunicar con ustedes, el equipo de marketing de la Clínica Paz Holandesa, si pueden dejarle un correo o un número de WhatsApp para poder comunicarnos con ustedes y hacer para tener una comunicación permanente, constante, porque nosotros vamos a seguir haciendo presentaciones, vamos a seguir apoyando estas campañas, porque como les mencioné al principio de la reunión, esta ha sido muy exitosa, a pesar del tiempo que vivimos, a pesar de la crisis sanitaria, a pesar de la crisis política y todo, hemos tenido un éxito pues inesperado y que ha sobrepasado nuestras expectativas. Para la reflexión, qué importante es hoy día contar con, primero, gente que es consciente de lo que está pasando, que sus ideas, su pensamiento esté asociado a la beneficencia. Deben saber que esta actividad altruista no genera daño, no crea problemas, no engorda, no enflaquece, no debilita. Más bien beneficia mucho a la gente. Cada vez que uno dona, está mostrando su sensibilidad, está mostrando su amor a la humanidad. Y creo que eso es lo que al final nos va a llevar a darle significado a nuestras vidas. Ser buenas personas, ser buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, ser elementos útiles a la sociedad. Y en ese parámetro estamos incluidos aquellos que donamos y que queremos donar y que podemos donar de cuando en cuando, sin necesidad que nos obliguen a devolver la sangre que nos prestaron, sin necesidad que nos digan tenemos que donar. ¿Por qué? Porque de ello va a depender, qué sé yo, como pasa en este hospital. Estamos devolviendo la sangre porque el profesor nos ha mandado. Estoy vendiendo sangre porque, bueno, que necesito plata. Estoy devolviendo la sangre porque me prestaron. Debemos ser conciencia de ello. La sangre es un bien preciado que no tiene precio. Quiero agradecerles a todos la presencia, a aquellos que quisieran de alguna forma tener una certificación de esta pequeña reunión, pueden solicitarla a marketing de la Clínica Paz Holandesa.
y si, bueno, como desean, les repito, tener contacto con nosotros, porque vamos a empezar a tener actividades relacionadas no solamente en el tema del banco de sangre, sino en temas relacionados a la salud. Van a ser más permanentes. Nos vamos a encargar de tratar de comunicarnos por lo menos una vez al mes para poder tener una conversación de este tipo. Y agradecerles, pues, sinceramente, todo este tiempo que han pasado, escuchándome, mirando algunas fotografías de lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Gracias a todos, gracias por participar y que Dios los bendiga, los cuide mucho y ustedes también cuídense. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. De igual Hasta manera. luego. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Gracias a Buenas noches, gracias. A ustedes. Buenas noches. Gracias.